Bien, seguimos. Entonces, una vez que hemos buscado los puntos críticos de la función, vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada, ¿sí? El criterio de la segunda derivada. Vamos a reemplazar estos valores, estos puntos críticos que hemos obtenido, vamos a reemplazar en la segunda derivada. Vamos a reemplazar en la segunda derivada. Entonces, obtenemos la segunda derivada de nuestra función. Derivamos la función por segunda vez. A la primera derivada la vuelvo a derivar. El 2 baja multiplicando. Ahí, ¿sí? Acá quedaría menos 7. Y la derivada de 6 que es 0. Bien, ahí obtengo entonces la segunda derivada de nuestra función. Y acá es cuando hacemos uso del criterio de la segunda derivada, ¿sí? Acá vamos a hacer uso del criterio de la segunda derivada. Vamos a reemplazar estos puntos críticos que hemos obtenido en la segunda derivada. Si la segunda derivada, ¿no? Vamos a reemplazar estos valores acá. Si cuando reemplacemos obtenemos un valor positivo, o sea, mayor que 0, vamos a decir que en A, en X igual a A, hay un mínimo relativo. O si lo vamos a escribir como par ordenado, como un punto, vamos a decir que A, f de A es un mínimo relativo, ¿sí? Entonces, estos puntos críticos los vamos a reemplazar en la segunda derivada. Reemplazamos y hacemos las cuentas. Si me da un número positivo mayor que 0, vamos a obtener un mínimo relativo. Y si me da menor que 0, vamos a decir que en X igual a A tenemos un mínimo relativo. Si vamos a expresar como par ordenado, como punto, vamos a decir que A, f de A es un máximo relativo, ¿sí? O sea que todo va a depender del signo de la segunda derivada, ¿sí? Entonces, reemplazamos. Vamos a reemplazar cada uno de estos valores y veamos qué ocurre, ¿sí? Por separado. Vamos a reemplazar entonces 1. Vamos a reemplazar f. Vamos a calcular f segunda particularizado para 1. Reemplazamos. Donde tengo x, pongo 1. Hacemos la cuenta. Esto es un 2. Menos 7. Esto es igual a menos 5. Es un número negativo. Es un número negativo. Menos 5 es un número negativo. Es un número negativo. Es un número menor que 0. Entonces, como el valor 1 reemplazado en la segunda derivada me dio negativo, concluyo, como es negativo, es menor que 0, concluyo que tengo un máximo relativo. ¿Dónde? Ahí, en 1. En 1. Ustedes pueden escribir así, en x igual a 1, ¿sí? Hay un máximo relativo. En x igual a 1 hay un máximo relativo. O bien lo escriben como un punto, ¿sí? Como un par ordenado. Pueden poner así, ¿ves? Pueden poner así. Entonces, esto es a partir del criterio de la segunda derivada. Entonces, 1, f de 1, ¿sí? Es un máximo relativo, ¿sí? Entonces 1, f de 1 es un máximo relativo de la función, ¿sí? O sea, eso ya lo manejan ustedes como quieran expresar cómo dar la conclusión. Pueden poner en x igual a 1 hay un máximo relativo o lo escriben al punto, ¿sí? 1, f de 1 es un máximo relativo. Bueno, entonces cuando es menor que 0, yo tengo un máximo relativo. Cuando es mayor que 0, yo tengo un mínimo relativo. Bueno, ahora vamos a particularizar el 6. Vamos con el 6. Reemplazamos 6 en la segunda derivada. Donde tengo x, ponemos un 6. Voy a borrar esto, Lo borramos, así. Borremos esto.
Ustedes ya van tomando nota de lo que voy diciendo, lo que voy haciendo. Entonces, particularizamos ahora. Donde tengo x, reemplazamos el 6 y hacemos las cuentas. 2 por 6 menos 7. Esto sería 12, ¿sí? 12, y esto sería menos 7. Si hacemos las cuentitas acá, me va a dar 5, ¿verdad? Me da un número mayor que 0. Me da un número que es mayor que 0. Y si la segunda derivada me dio mayor que 0, ¿qué concluyo? Que tengo un mínimo relativo. ¿Dónde? Acá, en x igual a 6, ahí tengo un mínimo relativo. Entonces puedo poner entonces 6, f de 6, es un mínimo. Un mínimo relativo. Muy simple. Y ahí termina, y eso es todo. Eso es todo lo que se hace. Ustedes tienen que entonces buscar los puntos críticos de la función y reemplazar en la segunda derivada. Si me da mayor que 0, tengo un mínimo relativo. Si me da menor que 0, tengo un máximo relativo. Como verán, este criterio es como más inmediato, como por ahí se llega a una conclusión más rápida, ¿no? Pero, como les explicaba yo al comienzo de la clase, el criterio de la primera derivada es como que es más amplio porque me brinda más información sobre la función. Porque yo puedo saber si la función es, puedo saber los intervalos donde la función es creciente, donde es decreciente. Esa es la ventaja que tiene de usar el criterio de la primera derivada. Y el criterio de la segunda derivada, como verán, es simple, es casi inmediato porque se deriva sin ninguna dificultad, se reemplaza y obtenemos los resultados rápidos. Ahora, el tema es que ahora vamos a hacer el punto B. La única dificultad que puede presentar el criterio de la segunda derivada, dificultad entre comillas, es que la función puede resultar ser más compleja. ¿Ve? Esta función, por ejemplo, no tiene cociente. Las funciones que presentan cociente, esas que tienen x en el denominador, esas funciones racionales, generalmente son las que demandan como un poquito más de dificultad para derivar, y más todavía si uno tiene que buscar la segunda derivada. O sea, si uno va a usar el criterio de la segunda derivada, ahí quizás ahí resulte un poco más dificultoso, y por ahí no conviene tanto usar el criterio de la segunda derivada. Pero bueno, de todas maneras, sea cual sea el camino que uno tome, cualquiera de las alternativas que uno tome, va a llegar siempre al mismo resultado. Bueno, hagamos el ejercicio acá. Vamos a tomar, voy a hacer el ejercicio B, que también es con el criterio de la segunda derivada. Voy a dejar ahí, está ahí es lo que corresponde al criterio de la segunda derivada. El ejercicio B tiene, bueno, no tiene denominador no tiene denominador, pero tiene un producto ahí que me va a llevar de alguna forma que uno tenga que utilizar la regla de la multiplicación, ¿sí? Va a tener que utilizar reglas del... Vamos a copiar acá la función. Esta es la función que tenemos que derivar. Bueno, a ver, vamos a derivar la función. Vamos a usar el criterio de la segunda derivada para determinar los extremos relativos. Aplicamos regla de la multiplicación. Sería así. Como es un producto, aplico la regla de productos para multiplicar. Que, ¿se acuerdan? Esto ya a esta altura ya me imagino que eso ya lo tienen bien entendido, comprendido. Supongo. Se saben bien la regla. Era la primera función derivada. La derivada de 2x sería 2
por la segunda función sin derivar, ojo con la segunda derivada, que es una función compuesta, más la primera función sin derivar, y por la segunda función derivada, que es una función compuesta. Lo voy a tomar acá. ¿Cómo derivo esta función? Hago de cuenta que esto es una x bien grande. ¿Cómo deriva uno una x que está elevada a la 2? ¿Cómo deriva esto? Baja el 2 multiplicando, se le resta 1 y queda x a la 1. Bueno, acá sería similar, solo que no tengo una x acá, me pusieron una función. Entonces baja el 2 multiplicando, hago de cuenta que esto es una x bien grande. Baja el 2 multiplicando, coloco la misma base, sería, se le resta 1, quedaría 1, que ni siquiera es necesario poner, ya no hace falta. Y por la derivada del argumento. La derivada de menos 1 es 0, no hace falta que pongamos nada. Y la derivada de x, que es 1. La verdad que poner 1 no tiene mucho sentido, pero bueno. En definitiva, nuestra derivada quedaría, inclusive si esto yo lo multiplico, lo acomodamos, no hagan distributiva, no quiero que multipliquen ahí. O sea, este 2, como está libre con este 1, lo he multiplicado. Lo pongo como 2. Aparte, el 1 no influye en nada ahí. Bueno, entonces era por la segunda función derivada que me dio este resultado. Este es un cálculo auxiliar, ¿no? Esto es una cuenta auxiliar. Ustedes pueden hacer cálculos auxiliares también en la hoja para derivar la función. Bueno, entonces, estamos sacando los extremos relativos usando el criterio de la primera derivada. Paso 1, derivo la función, o sea, encuentro la primera derivada. Paso 2, busco los puntos críticos, que son aquellos donde la derivada se anula, donde es igual a 0. ¿Sí? Fíjense que este no tiene x en el denominador, por lo cual voy a omitir la parte de buscar los puntos donde la derivada no existe, porque no tiene x en el denominador. Ya expliqué eso en las clases anteriores, que el paso de encontrar los puntos donde la derivada no existe se hace cuando la derivada presenta acá en el denominador, la variable x aparece en el denominador. O sea, cuando yo tengo una expresión algebraica racional, o sea, fraccionaria. Algebraica racional fraccionaria, que tiene la x en el denominador. Bueno, entonces este paso no se haría solamente buscar los puntos donde la primera derivada se anula. Bueno, igualamos la derivada, la primera derivada la igualamos a 0. Igualamos a 0. A ver, esto lo podemos acomodar, ¿les parece? Acá tengo dos, lo acomodamos acá abajo directamente. Ya lo voy a multiplicar estos dos. Lo que no quiero es que no quiero que me hagan distributiva con los factores donde ustedes encuentren la x. Estos números, como están libres, sí. Pero no tratemos acá de multiplicar por lo que está en el paréntesis. Entonces vamos a multiplicar 2 por el 2. Porque a mí me conviene tener la expresión lo más factorizada posible para hallar los puntos críticos, porque es más simple para buscar. Entonces estos números que están sueltos, o sea que es decir que yo estoy multiplicando los números solamente. Y ahí está. Bueno, entonces esta segunda derivada, que ya la acomodé, la igualamos a 0. Y queda determinada una ecuación. Bueno, esta no es una ecuación de segundo grado. No queda acá una ecuación. Bueno, si nos ponemos a desarrollar, sí va a quedar una ecuación de segundo grado, pero no vamos a hacer así. Vamos a resolver usando, como habíamos hecho en las clases anteriores. Yo les decía que ustedes siempre van a encontrar factores que se repiten. O sea, vamos a sacar factor común, ¿sí? Una expresión que se repita. Fíjense en que acá el x-1 aparece en este término, y en este término también me aparece el x-1. Entonces saco factor común x-1. X-1. Ya hemos explicado cómo se saca factor común, creo que no va a haber dificultad con eso, ¿verdad? Acá tendría que completar con un 2. Recuerden que lo que completo acá, si yo aplico la distributiva, me tiene que volver a dar lo mismo allá. Fíjense, acá sería x-1. Veamos, observemos, sería, si yo multiplico esto por todo esto, me da lo de arriba. 2 por, imaginemos que tengamos un 1 acá, 2 por 1, 2. X-1 por x-1, se sumarían los exponentes y me quedaría la 2. ¿Sí? Bueno, repito, no me voy a detener mucho en esto porque creo que ya hemos explicado factor común.
Si tienen alguna duda, después me lo preguntan, me mandan un mensaje y me dicen, si se quedaron ahí trabados, me avisan y los ayudo. ¿Sí? Entonces quedaría así, ¿sí? Entonces x menos 1 por 2x menos 1 quedaría x menos 1 al cuadrado. Acá, que es como ir completando para que de tal manera que si uno multiplica esto por este factor me va dando lo de arriba. O también es como decir, ¿qué le falta a esto para llegar a esto? Me faltaría acá un 4x sería, ¿verdad? 4x por x menos 1, 4x menos 1. Uno va completando lo que precisa, lo que necesita para llegar a que lo que uno multiplique, ese producto resultante sea igual a esto. Igual a 0. Bueno, y acá, como había explicado yo en los ejercicios, vamos a dividir esto, vamos a acomodar esto. Siempre yo le dije que una vez que saquemos factor común, tratemos, acá sí voy a hacer distributiva, acá sí voy a tratar de desarrollar un poco como para abreviar. Vamos a bajar esto igual y acá, ahora sí voy a hacer distributiva, acá sí. No hagan la distributiva acá. Ahí, cuando ustedes han factorizado acá, no hagan distributiva, no desarrollen nada, salvo estos números sueltos que hayan quedado ahí, lo pueden multiplicar, pero no hagan distributiva. Acá sí. Una vez que ya hemos factorizado, sí, ahí vamos a aplicar acá propiedad distributiva. 2 por x son 2x, ya voy a usar paréntesis yo. 2 por menos 1 son menos 2, más 4x, igual a 0. Se pueden agrupar, este 2x se puede juntar con este y me va a dar igual a 8. ¿Sí? Me da igual a 8. Voy a seguir por acá. Entonces tenemos x menos 1. Decía que yo que este 2x se va a juntar con este 4x. Serían 6. 6x. Es 6x. 6, no 8, 6. Y menos 2. Igual a 0. Ahí está. Muy bien. Y ahí, llegado a una expresión reducida como esta, es mucho más simple para hallar los puntos críticos, porque ahora para que este producto sea igual a 0, este factor tiene que ser igual a 0 o bien este factor. Yo voy a borrar esto. Borramos todo esto. Y vamos a decir que x menos 1 igualamos a 0, se toman los dos factores y se igualan a 0. Se comparan, vamos a poner acá, 6 menos x2 igual a 0. Eso ya explicamos en la clase anterior, ¿sí? Cómo determino los puntos críticos de espejo x me da 1. Ahí tengo uno de los factores, acá tengo uno de los ceros. 1 es, si yo reemplazo acá, 1 menos 1, 0, no importa lo que quede acá, va a dar 0. Ahí tengo entonces uno de los puntos críticos. El segundo va a salir de esta ecuación. Despejamos. El 2 está restando, pasa sumando. El 6 pasa dividiendo. Si podemos simplificar mejor. Y ahí está. Y ahí tenemos el segundo valor, que es 1/3. ¿Sí? X igual a 1/3. Hemos obtenido dos puntos críticos. Dos valores donde la primera derivada se anula, da 0. Si yo tomo estos valores y reemplazo en la función derivada acá arriba o acá en cualquiera de estos, va a dar 0, ¿no? Se anula. Entonces estos son los únicos puntos críticos. Bueno, entonces recuerden, no hacemos el análisis para qué valor la segunda derivada no existe, porque no tengo x en el denominador, no obtenido, no me quedó una función algebraica fraccionaria. Omitimos ese paso. Bien. ¿Qué más? Hasta ahí sería, como decía yo, lo mismo que hacemos en el criterio de la primera derivada. Derivo la función, paso 1, paso 2, obtengo los puntos críticos, ya lo hicimos.
Hemos obtenido 2 puntos críticos. El paso 3 ahora es derivar, y ahí es donde ya vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada, es derivar la función por segunda vez, es decir, hallar la segunda derivada. A la primera derivada la voy a volver a derivar. Sugerencia, siempre me conviene derivar la función más reducida, la última derivada que tengo registrada, que sería esta. Esta es la función, esta es la segunda derivada, ¿no? Porque esto viene de acá. O sea, acá habíamos acomodado, hemos sacado factor común y me conviene más derivar esta función. ¿Sí? Me conviene derivar esa función que está más simplificada. Voy a borrar esto, vamos a poner acá los puntos críticos. Vamos a entrar por acá. Porque voy a borrar. Tenemos como puntos críticos x igual a 1 y x igual a 1/3. ¿Sí? Estos son los puntos críticos. Voy a borrar esto. Borramos esto. Voy a borrar esto, que es la segunda derivada, que es la primera derivada, pero la primera derivada más simplificada, la más reducida que tengo es esta. Entonces trabajo por eso. Tomen siempre la primera derivada más reducida, la más simplificada que tengan. Esta sería, ¿ves? Esa es la más reducida que tenemos. Sería esta. Bueno, entonces el paso 3 es derivar la función. La primera derivada se deriva de nuevo. O sea, estoy buscando la segunda derivada. Buscamos la segunda derivada. Regla de la multiplicación es la primera función derivada. La derivada de 1 es 0, la de x es 1. Por la segunda función sin derivar. Más la primera función sin derivar por la segunda función sin derivada. Por la segunda función derivada. La derivada de menos 2 es 0 y la de 6x es 6. Y ahí tengo. ¿Sí? Si quieren lo pueden acomodar un poquito, pero a ver, acomodado sería este 1, la verdad que no influye en nada. Ese 1 por lo mismo, da igual. Acá lo puedo dejar así, si quieren pueden aplicar distributiva, como quieran, igual no modifica nada. Sería, si multiplican aplicando distributiva, sería 6x menos 6. ¿Sí? Puedo juntar este 6 con esto. Esto que estoy haciendo acá no es necesario, ¿no? Esto es simplemente como para reducir un poco igual yo voy a derivar acá por segunda vez. Ya está hecha la segunda derivada, pero ya no voy a volver a derivar de nuevo, así que no tiene sentido acomodar. No es necesario, digo, ¿sí? 6 más 6 son 12, x. Este 6 menos 6 se puede agrupar con este y me daría un menos 8. Y ahí tengo como una segunda derivada más simplificada, más abreviada, más reducida. ¿Sí? Y ahí está. Bueno, cuarto paso y último paso, que es usar el criterio de la segunda derivada, que me dice estos puntos críticos que hemos obtenido acá, reemplazar acá en la segunda derivada. Si me da negativo, tendré un máximo. Si me da mayor que 0, o sea positivo, tendré un máximo. Si me da mayor que 0 es un mínimo relativo. Es al revés, ¿ves? Mayor que 0 es mínimo y menor que 0 es máximo. Bueno, voy a borrar esto porque ya no vamos a usar esto. Voy a borrar esto, voy a borrar esto. Esto también. Y voy a reemplazar. Entonces vamos a particularizar para el valor 1. En la segunda derivada. Voy a reemplazar en esta, que es la expresión más reducida que tengo, ¿sí? En esta. O sea, sería 12 por 1 menos 8. Haciendo las cuentas, esto sería un 12, ¿sí? 12 menos 8 me daría un 4 positivo, o sea, mayor que 0. Entonces, ¿qué voy a concluir? Pueden poner así, que en x igual a 1 hay o existe como es mayor que 0, un mínimo relativo, ¿sí? O pueden poner, como dice allá, como par ordenado, como punto,
1, f de 1 es un mayor que 0 dio, entonces si es mayor que 0 es un mínimo. Es un mínimo relativo. ¿Lo ven? Bien. Vamos con el segundo valor, con un tercio hacemos lo propio. Reemplazamos en la segunda derivada, lo mismo. Donde tengo x, reemplazamos por un tercio. Vemos qué resultado vamos a obtener. Esto se puede simplificar si quieren. Me da negativo. Me da menor que 0. Me da menor que 0. Entonces, ¿a qué conclusión vamos a llegar? Si la segunda derivada particularizada para un tercio, ¿sí?, me da negativo, cuando es negativo tenemos un máximo relativo. Borramos esto. Entonces, sería un tercio, f de un tercio, es un menor que 0 máximo relativo. Ahí está. Es un máximo relativo de la función. Bien. Bueno, así es como tienen que hacer entonces utilizando el criterio de la segunda derivada. ¿Sí? Como verán, es simple. La única dificultad que se puede presentar es cuando uno tiene que derivar por segunda vez. Por eso yo le decía recién que muchas veces me preguntan ¿qué criterio conviene más? ¿Cuál es más simple? Todo depende de la función, de lo complejo que pueda llegar a ser la función. ¿Sí? O sea, quizás hacer la primera derivada no sea tan complejo, ya hacer la segunda derivada, ahí es donde la cosa se puede poner un poco más compleja. ¿Sí? Bueno, entonces así sería ese ejercicio.